¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, en donde se encuentren. Un día más, Ale, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Ela, pues contenta, muy feliz, agradecida con Dios por un programa más. Sí, estamos Oye, y además, meditando la palabra entre amigas. Además finalizó. Así es, y vamos a empezar con Colosenses de nuevo para terminar ya con este libro, Colosenses, a partir de Colosenses 4:2. 4:2. ¿Qué nos dice Colosenses 4:2? Dedíquense a la oración, con una mente alerta y un corazón agradecido. Oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí encadenado. Oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Tíquico les contará con detalle cómo me va. Él es un amado hermano y un fiel colaborador que sirve conmigo en la obra del Señor. Precisamente lo envié para que les cuente cómo estamos y los anime. También les envía a Onésimo, un fiel amado hermano, quien es uno de ustedes. Él y Tíquico les contarán todo lo que sucede aquí. Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, les manda saludos y también les saluda Marcos, el primo de Bernabé. Tal como ya se les indicó, si Marcos pasa por allí, hagan que se sienta bienvenido. Jesús, al que llamamos justo, también envía saludos. Ellos son los únicos creyentes judíos entre mis colaboradores que trabajan aquí conmigo para el reino de Dios. Y qué consuelo han sido para mí. Les manda saludos Epafras, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes sirven de Cristo Jesús. Siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione y les dé plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Puedo asegurarles que Él ora intensamente por ustedes y también por los creyentes de la Odisea y en Hierápolis. Les mando saludos Lucas, el médico amado, y también Demas. Les ruego que saluden de mi parte a nuestros hermanos de la Odisea, también a Ninfas, a la iglesia que se reúne en su casa. Una vez que hayan leído esta carta, pasen a la iglesia en la Odisea para que ellos también puedan leerla y ustedes deberán leer la carta que les escribí a ellos. Además, díganle a Arquipo, asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Firmo mi propio saludo de puño y letra, Pablo. Recuerden que estoy en cadenas. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Y bueno, qué increíble, ¿no? Cómo estando un hombre en cadenas, en la cárcel, sí, escribe estas palabras. ¿Sí o no fue un hombre que el Señor usó? Entonces, qué maravilla poder palabras ser. De ánimo, palabras sí. De... ¿Y qué dice en el Colosenses 4:2? Y creo que de ahí podemos partir mucho. Este programa. Dedíquense. Perseveren en la oración, tengo yo. Sí, Colosenses 4:2. Como que hay 2 o 3 mandatos que nos da Él a todos. No nada más a la iglesia de Colosenses, porque aquí dice la Odisea, que nunca se encontró esa carta a la Odisea. Pero dicen, dedíquense a la oración. Pero estén alertas y con un corazón agradecido. ¿Te acuerdas que hemos hablado a lo largo de los programas de tener un corazón agradecido? Velando en ella con acción de gracias. Entonces, estén alertas con un corazón agradecido. Que oremos por la iglesia, que oremos los unos por los otros, para que el Señor nos dé muchas oportunidades de predicar quién es Cristo. Porque muchas veces predica el Evangelio. Bueno, ¿qué es el Evangelio? Es Cristo Jesús resucitado. ¿Y por qué vino? Pues eso lo vamos a ver ahorita en el próximo programa, ¿verdad? Que viene Semana Santa. Y qué importante es, Ela, qué importante es recordar y hablar y andar claramente en la vida del Señor, ¿verdad? Y como dice en el versículo 5, dice, anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que tenemos que ser de bendición, tenemos que ser luz, tenemos que nuestras conversaciones pues sean con gracia, ¿verdad? Que sean sazonadas, que si vamos a andar con el jefe o a lo mejor con algún colega, con algún compañero de la universidad, algún trabajo en equipo, si eres estudiante, qué sé yo, alguna vecina que no es creyente,
siempre buscar importante. esas oportunidades de poder hablarles acerca de Cristo, ¿no? Y sobre todo acompañadas con el testimonio, por eso dice vivan sabiamente. Ujú. Porque si tu vecina ve que tú eres diferente, que eres honesta, que eres amable, que eres Agradable, cordial, exacto. etcétera, pues van a decir, ay, y luego, ¿por qué eres así? Ay, pues es que soy cristiana. Pero te va a decir, ¿qué tipo de cristiana eres? Pues una cristiana íntegra, ¿verdad? Entonces es ahí donde tú puedes predicar a Cristo en donde estás, ¿no? Entonces, pues aprovechen al máximo cada oportunidad, de eso se trata, con tu esposo, con tus hijos, con tus tíos, con tus abuelos, con los que sean. Fíjate que muchas veces vivimos la vida y la vivimos sin darnos cuenta que la estamos viviendo. Van a decir las hermanas aquí, esta que trae, ¿no? Que traían la galleta. Oye, yo no me he comido ninguna. Yo ya me comí 2 y aquí sí, te las voy a aquí poner. bueno. Oye, si entonces van a decir, pues, ¿qué trae la hermana? Lo que pasa es que a veces vivimos la vida tan aprisa, Sí. tan aceleradas, tan agendadísima, que a veces no estamos alerta, que cualquier oportunidad con algún incrédulo es una gran oportunidad para poder dar testimonio. Sí, es cierto. ¿Sí? Entonces, qué importante es estar conscientes en que el Señor para ese tiempo nos puso. Claro. Para ese tiempo nos tiene. Somos embajadoras, Así es. somos sus instrumentos y a veces se nos olvida nuestra posición en Cristo, ¿no? Él nos quiere usar precisamente para seguir trayendo personas a sí mismo, ¿no? Y a salvación más que nada. Dice, mira, fíjate, dice, ninguna persona es más grande que su vida de oración. El hombre que no está orando está jugando. Las personas que no están orando se están desviando. Tenemos muchos organizadores, pero pocos que están organizados. Muchos jugadores y asalariados, pero pocos orando. Muchos cantantes, pero pocos anclados en la verdad. Muchos pastores, pocos luchadores, muchos temores, pocas lágrimas, muchas interferencias, pocos intenciones. Muchos escritores, pocos que luchan. Sí llamados en este filiamiento, en todo mucho, pero con poca pasión. Entonces esto dice Leonard Ravenhill, ¿no? Entonces, ¿dónde está la vida de oración? ¿En dónde está nuestra devoción de oración? ¿No? Y decíamos que el tiempo de oración nunca es un tiempo perdido. Uh-huh. El Señor siempre nos recompensa cuando venimos a Él en oración, ¿no? Y dice por acá Andrew Murray, que también creo es importante mencionarlo, me corriges, dice, el pecado de la falta de oración es una prueba que la vida de Dios en un alma está enferma de muerte y débil. Esto lo dice Andrew Murray. Entonces, qué importante es entender que cuando tú oras, cuando tú y yo oramos, cuando nosotras oramos, ya sea en la intimidad, ya sea el día de oración en tu iglesia, que le dedicamos verdaderamente el tiempo a esto, uh-huh, pues estamos haciendo lo principal, que es tener una conversación con el Señor y Él nos va preparando precisamente para estar alertas y cuando sea necesario, cuando el Señor así lo permita y sea su voluntad, pues poder ser ese testimonio, esos testigos fieles suyos y de su palabra. La oración es el respirar del creyente, ¿no? Y dice, si hay algún remordimiento, es el mayor en el cielo, cuando estemos en el cielo, es que pasamos muy poco tiempo intercediendo. Ay, que también ahorita, que cuando lo hacíamos el programa, pues sí, nos preguntábamos, pues es cierto, o sea, ¿qué tanto tiempo intercedo por mi esposo, por mis hijos? Hermana, amiga, no dejes de orar por tus hijos. No pienses que la oración es algo que te hace superior a ti. Al contrario, la oración es poner al Señor en alerta por aquellos que tú quieres, que tú amas. Y también no dejes de orar por los líderes de tu iglesia, no dejes de orar por tus pastores, los maestros, por los maestros, por nosotras, por estos podcasts que buscamos sean de bendición y sea palabra de Dios para ti, para nosotras. Entonces, imagínate que esto llegue a no sé cuántas mujeres o que tú te des la tarea de que voy a compartirlo con mis amigas. Esto también lo necesitas. El Señor va a abrir oportunidades a medida que tú oras, Señor, estoy dispuesta. Llévame a donde tú ya estás obrando, ¿no? Está Santiago 4, no sé si quieras buscarlo, okay. Santiago 4. Espérame, yo quería ver, ¿ya leímos el 6? No sé. Que su conversación sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Qué importante es, que es lo que hablábamos, ¿no? ¿No? ¿Cómo estamos hablando? ¿Qué testimonio estamos dando?
al hablar, que seamos cordiales, que en este mundo, la verdad, desafortunadamente en el medio en que nos encontramos, en la televisión, en las noticias, y es lo que menos se ve es la cordialidad. No, y es que además, como estamos viviendo a un ritmo muy aprisa, muy acelerado, la cordialidad la dejamos por un lado porque queremos resolver todo pronto, porque todo el mundo trae prisa. Oye, y agradable. Y nos dejamos envolver por este mundo tan acelerado que no tiene por qué ser así. Puedes escoger tus conversaciones. Eso sí. Escoge conversaciones agradables. Y cuando empiece una fricción, cámbiala. Ay, mire, ¿sabe qué? Ay, qué bonito está el día. La palmera. La palmera está hermosa. Vaya, cámbiale el giro. ¿Por qué? Porque tu conversación debe ser agradable y cordial. Ahí está, eso es un mandato, ¿eh? Entonces, si tenemos eso presente, órale. Pues hay que ser astutas también, para que no se note tanto. Ahí viene como así la fricción. Sí. Ay, mi amor, qué bonito. Qué yo bien. Me casé por tus ojos. Oye, qué bien te arreglaste la barba hoy. Entonces, pues ahí es donde nosotros tenemos que ser muy sabias al escoger nuestras conversaciones, no solamente con los crédulos, porque aquí está hablando de los incrédulos para traerlos a Cristo. Así es. Y somos nosotras, o al menos así debiera ser, que nosotras seamos usadas por el Señor para hacer ese testimonio y ese testigo. Ahí está, andar en sabiduría con los incrédulos no solo es que deberíamos de tener cuidado de no hacer ni decir nada que haga difícil compartir el evangelio con los incrédulos, sino que también debemos de estar alertas y usar oportunidades que Dios nos da para tener un testimonio personal y dar nuestro testimonio personal, ¿no? De quién es Cristo. Y también saber callar cuando haya... Exacto, ser sabias al callar también. Así es. Pues tenemos por acá unas referencias bíblicas que no sé si... que no debe de haber nada en nuestra vida que ponga en peligro nuestro testimonio o el evangelio para los incrédulos. Que fue lo que por acá anoté. Sí, no debe haber nada en mi vida que ponga en peligro. Y muchas veces... Cuando el Señor no trabaja en nuestra vida, cuando yo no paso tiempo a solas con Dios, cuando yo no leo su palabra, cuando yo no a lo mejor hay otro tipo de lecturas que son también bíblicas, que son usados escritores creyentes, que son movidos por el Espíritu Santo y tienen sus libros, también este tipo de lectura es favorecedora para ti y para mí, porque nos van llevando de la mano y nos van indicando el testimonio de ellas, el testimonio de ellas que nos animan a perseverar, que nos animan a continuar en esta carrera que tenemos todos por delante, como dice Hebreos 12:1, ¿verdad? Que dice, frente a esta gran nube de testigos. ¿Y quiénes son los testigos? Pues la gente misma con la que tú y yo nos rodeamos diariamente. Ahora sí, Santiago 4. Yo voy buscando Salmos 13 y 14. Presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Sí, ¿verdad? A tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocio allí y ganaremos dinero. 13 y 15, al 15. 4, 13 al 15. Sí, ahí estoy. ¿Sí? Espérame. ¿Cómo saben que será su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la niebla del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían de decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Quiere decir que nuestra vida se va de volada. Poniendo todo en manos de Dios también. Exacto, ¿Sí? Todo, o sea, si Dios quiere, porque no sabemos si vamos a amanecer, así como dice, el día de mañana, ¿no? Y es que nosotras decimos, agendamos, queremos hacer como todo. Como si vamos a existir por siempre. Sí vamos a existir, sí somos eternas, pero para la eternidad. No, aquí, nuestro cuerpo va a desaparecer. Y aquí es que también tenemos que tener la sensibilidad esa de que si Dios lo quiere y lo permite, lo voy a hacer. Sí, porque es la voluntad de Dios si me permite hacerlo o no, o si voy a estar para hacerlo. Salmos 89:47 dice, si quieres buscar Job 7, ¿sí? Recuerda cuán breve es mi vida, con qué propósito vano has creado a todos los hijos de los hombres. Ahí está, ¿no? David aquí en estos salmos, o Salomón, porque también son de él, ¿verdad? Los salmos. Salmos son diferentes también de Moisés, pero este es David, creo. Pues aquí él perfectamente sabía que la vida en esta tierra era corta, comparada con la eternidad. Entonces, mi vida es breve y tengo que reconocerlo y tengo que no olvidarme de ello, y así me va a entrar más la necesidad de estar en el Señor. Cuando tenemos nuestra mirada en lo eterno, precisamente, entonces
vamos a estar precisamente haciendo la voluntad del Señor y viendo las oportunidades de ver en dónde Él está obrando y cómo Él quiere usarme en ese preciso momento con esas personas para ser testigo y testimonio de quién es Él. Entonces, nuestra mirada debe estar arriba. Ahora me ves, pero no será por mucho tiempo. Me buscarás, pero ya me habré ido. Ese estás en Ese es 7:8. 7:7. Oh Dios, recuerda que mi vida es apenas un suspiro y nunca más volveré a ser feliz. Ahora me ves, pero no será por mucho tiempo. Me buscarás, pero ya me habré ido. ¿Qué significa? Pues que nuestra vida sí puede desaparecer. En cualquier momento. En cualquier momento. Y nuestro testimonio hacia los demás es importante. Nuestras vidas, nuestras conversaciones son primordiales. Y en 1 de Pedro 3, del 15 al 17 dice, si nos santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo tengo que estar lista y preparada por si alguien dice, a ver, ¿cuál razón tienes de estar tan esperanzada en ese Cristo, no? Claro. De yo tener las palabras adecuadas para dar mi explicación, palabra de Dios. Pero háganlo, dice, está bien, pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia para que en aquello en que son calumniados, sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Así es. Entonces estamos viendo que a pesar de donde estemos, de lo que estemos sufriendo, tenemos que tener en mente a Cristo en esos sufrimientos, pero todo hacerlo de una manera que humilde, mansa. Y aquí dice que el Espíritu sea el que hable a través de nosotros. Es porque debemos estar dependiendo de la oración, es por eso que debemos estar dependiendo de la oración para estar preparadas para que lo que venga y a quién hay que hablarle, porque el Espíritu mismo es el que nos va a decir aquí. Pero ¿qué pasa? Tienes que estar arraigada en el Señor todos los días, porque no puede Él hablar a través de ti si tú no lo buscas, si tú no estás en Él, si tú no estás en su palabra, no vas a saber ni cuál es su voluntad, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no estás en Él. A lo mejor un día dijiste, sí, Señor, ay, ayúdame y demás, y respondió, y ya después te olvidaste y te alejaste, pues no esperes que el Señor va a obrar a través de ti. No, y además tienes que estar arraigada. Va a ser complicado que entendamos sus respuestas, porque cuando no hay una relación estrecha, el Espíritu Santo, bueno, si ya eres del Señor y estás alejada de Él, el Espíritu Santo se va apagando, el Espíritu Santo va durmiendo en ti y pues no escuchas su voz, y a la hora de que tú deseas instrucción del Señor, pues es mucho más difícil escuchar eso que el Espíritu Santo quiere decirte. Tienes que estar en Él. Debemos orar con audacia, Ela. Así es. Y hablábamos de esto en nuestro estudio Hechos 4:31, pero lo Mateo podemos... 10, me falta. A ver. Mateo 10 dice, cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Es dependencia de Él, siempre dependiendo de Cristo para que Él hable a través de nosotras. Y debemos de orar con audacia, como dices, en Hechos. Hechos 4, del 23 al 31, dice, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron... Esto es como el contexto, ¿no? Para que entendamos. Después de que los arrestaron por haber predicado a Cristo y bueno, ya los azotaron, los maltrataron y ya los dejaron salir, pero salieron contentos. Y vamos a entender Hechos 4:31 leyendo antes desde el 23. Oh Señor, dice, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Y en el 31 dice,
Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Con valentía. Con valentía. Exactamente. Entonces, esa fue una oración de ellos, de acción de gracias y de dependencia del Señor, de que a pesar de todo lo que habían sufrido, el Señor había sido glorificado. Y eso es lo que, ese tipo de oraciones nosotros diariamente tenemos que decir. Gracias, Señor, por permitirme todo lo que me permites vivir, porque por tu gloria es, y para honra y para testimonio de los demás, de que yo dependo 100% de ti, ¿verdad? Y entonces vemos como, ahí había incrédulos y crédulos, pero al ver esta oración y a ver todo eso, cómo el Señor obra y traer a otros a Él. Y es ahí donde dices tú, el Espíritu los llenó y entonces fueron salvos. Y entonces, ¿qué pasó? Predicaron más la palabra con valentía. Oye, ¿no? el Espíritu los llenó, pero también ellos vieron cómo tembló el lugar. Sí. Entonces, esto es importante recalcarlo porque en aquellos tiempos las evidencias eran necesarias, ¿verdad? Brava, porque apenas estaba empezando la palabra a esparcerse. Entonces, exacto. Todo lo que venía a través de la predicación de su palabra venía con unos testimonios tremendos del Espíritu Santo y señales grandes para que acompañaban el mensaje de Cristo y creyeran, ¿no? Y todo el día, el tiempo, en nuestros tiempos, hermanas, hoy es por fe. Si vamos a creer, va a ser por fe, porque aquí no, digo, al menos tenemos la palabra, quiera, ¿verdad? Ya tenemos su aquí palabra está todo escrito, exacto. En ese entonces no, nada más tenían el Antiguo Testamento y no estaba para todos, nada más para los sacerdotes. Entonces la palabra a través de los apóstoles y a pesar de todo esto empezó a esparcirse a través del Espíritu Santo, de su testimonio de quién era Cristo y que todo se había cumplido, acompañaban esas señales. Ahora, ¿tú quieres sentir esto igual? Pues entonces orar al Señor, porque a lo mejor lo que dices tú es que yo me siento fría, me siento igual que hace 5 años, yo no siento gran diferencia en mi vida. Entonces a lo mejor lo que necesitamos cuando nos sentimos de esta forma es estar cerca del Señor, más cerca de lo que ya estás ahora, más cerca de su palabra, de la lectura de la palabra en oración, porque es el Señor el que va a despertar ese deseo mismo. Que Él habla a través de su palabra. Si no estás en su palabra, no te va a hablar, así de claro. ¿Por qué? Porque podrás oír voces equivocadas, voces erróneas que van a hablar a tus sentimientos, y no se trata ni de sentimientos ni de emociones, sino se trata de la verdad y la realidad de su palabra, de quién es Él. Entonces aguas, tampoco te vayas por las emociones, vete a la palabra del Señor, que te hable Él a través de esa palabra. Y vamos a Efesios 6, 19 y 20, ¿qué nos dice? ¿Cómo está nuestra conversación? Y oren también por mí, pídanle que Dios me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual, o sea que es para todos. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios, así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía como debo hacerlo. Él estaba en un calabozo espantoso, encadenado, ¿verdad? Horrible y en oscuridad. O sea, imagínense hace 2000 años. Ahora, sin embargo, él predicaba en esas circunstancias. ¿Por qué? Porque no estaba dependiendo de sus circunstancias. Estaba pensando, estoy aquí, y le predicó a todos los guardias que estaban ahí. Tan es así de que dicen, ahora los de la casa del César, salúdamelos, porque ya creyeron en Cristo, en la casa del César. Entonces, oye, sus cartas. Y fíjate que a mí me hace reflexionar Pablo, porque digo, bueno, a pesar de sus circunstancias, como dices, que no las vio, muchas veces nosotras como mujeres, bueno, en general, pero la humanidad, ¿no? Pero como mujeres, pues también a veces volteamos a ver nuestras circunstancias y como no son las que a nosotras nos gustarían, nos desviamos. Sí, nos desviamos. Y nuestras oraciones no se vuelven, no son oraciones hechas en la voluntad del Señor. Y entonces nos estamos desviando y estamos orando por aquello que es efímero, por aquello que es emocional o que es nada más para este mundo, ¿verdad? Como aquello que deseo, ¿no? Exacto, o sea, egoístamente. No y me olvido de orar por lo que verdaderamente vale la pena. Entonces mi pregunta aquí es, ¿por qué estamos orando? Sí, que estamos solicitando al Señor en nuestras oraciones. Estás viendo lo eterno, estás viendo lo... Estoy realmente preocupándome por, no sé, por la conducta de mis hijos, porque ellos tengan una relación con el Señor. ¿No? Estoy orando por mi esposo, estoy orando para que él sea un hombre que realmente lo dirija a Dios. Si yo como madre, como hija, como amiga, como esposa, ¿qué estoy haciendo, verdad? Exacto. Que me dé la voluntad y la fortaleza para ser
una mujer virtuosa, en este caso entre nosotras, ¿no? Dice, nunca ha habido un avivamiento espiritual que primero no haya iniciado con la oración, unida también. O sea, hay oración unida y oración personal, ¿no? El Señor escucha nuestras oraciones, sí, y va a actuar de acuerdo a su voluntad. Pero cuando oramos de acuerdo a su voluntad, wow, vamos a ver milagros, ¿no? Dice, nunca ha habido un avivamiento espiritual en algún país, estado o localidad que primero no haya iniciado con oración Primero. unida. Así es. Entonces, ¿qué tan importante es la oración? Pues la oración es el respirar del cristiano. Así es. Es la comunicación con nuestro amado Salvador. ¿Cómo no vamos a tener ese tiempo? Y si yo con no él? tengo esta relación con el Señor en humildad, en oración con Él íntima, pues va a ser difícil que mi interés de congregarme con mis hermanos de la fe, pues esté ahí para que yo esté deseosa de ir a interceder unos por otros de forma unánime y no solo ahora sí ya pedir por mi familia, por las necesidades de mi vecina, de aquellas que a veces en confianza Claro. alguien te dice, sino también ya en unidad orar por nuestro país, orar por nuestros dirigentes, por aquellos incrédulos. Por los misioneros que están allá Hay también. mucho por lo que tenemos que orar y Sí. ahí se resume Colosenses, Así tener esta es. relación estrecha con el Así Señor, estar arraigadas a Él diariamente. Ponerlo por supremo, Cristo Así en la es. supremacía. Y que nuestras ojos realmente estén viendo lo eterno y no lo superficial temporal. que se acaba cuando uno muere aquí en la tierra. Y no sabemos cuándo va a ser el final de nuestros días, como acabamos de leer también, ¿no? Pues Ujú. hemos terminado Colosenses. ¡Ya sé! Increíble. Fanfarrias, por favor. Año y medio, ¿verdad? Pero pues versículo por versículo, ¿verdad? Pues hemos sido edificadas, ¿verdad? Gracias mucha al Señor. bendición. Espero que para ustedes haya sido igual. Obviamente que pueden ver todos los programas, ¿verdad? Porque quedan grabados. Despedimos Pero le damos en gloria al oración. Señor Sí, por claro. este tiempo, ¿verdad? Agradecidísimas. Vale. ¿Ya? Sí. Ok. Querido Padre Celestial, gracias te damos esta tarde por tan bueno que eres, mi Señor, con nosotras. Gracias porque nos has permitido llegar al final de este libro, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por amarnos de esta forma, Señor, que usaste a estos hombres, Dios, que fueron fieles a ti, que en su momento, cuando ellos te conocieron, Dios, te reconocieron. Ayúdanos, Dios, a reconocerte en este mundo, Padre, a tenerte por sumo sacerdote, Señor, y dirigente de nuestras vidas, Dios, rogándote que te quedes el resto del tiempo aquí con nosotras y entre nosotros, Señor, y que seas tú el centro de nuestro universo, Padre Celestial, que nuestra palabra te agrade, que nuestra actitud demuestre que estás tú, Señor, en nuestro corazón y en nuestra mente. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad, Señor, y ayuda a mis hermanas en Cristo, Señor, a no separarse de ti, a tomarse fuerte de tu mano, Dios. Y aquellas amigas que estén viendo este podcast, Padre, prepara sus corazones, sus mentes, y que ellas puedan tener este encuentro, Señor, un encuentro muy cercano y sincero contigo, Padre, para hacer también tu voluntad. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Y gracias. Gracias al Señor. Felicidades. Así es, nos vemos la próxima vez. Así es. Para hablar acerca de lo que viene en Semana Santa y muchas cosas. Así es. Dios les bendiga. Señor, Dios les bendiga.